Saludos fraternos de este canal cristiano La Palabra. Hoy es el día viernes 22 de enero del año 2021. Estamos transmitiendo una nueva serie, un nuevo tema, diríase mejor, acerca de quiénes eran los discípulos de Jesús. En el día miércoles pasado hablamos acerca de Mateo y dimos todo lo que pudimos describir de Mateo. Quién era, un recaudador de impuestos, un hombre que no era querido por el pueblo o por la nación de Israel. En fin, todo eso usted lo vio y oyó el miércoles pasado, pero también tiene la oportunidad de verlo nuevamente en el canal cristiano La Palabra. Ya tenemos una nueva URL, usted la puede encontrar todos los mensajes desde el 22 de marzo del año 2020. Perfecto. Hoy nos corresponde, no en su orden, sino que en su cantidad de información que da la Biblia, y esa es la que vamos a tratar de informar. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles, y aquí ya se llaman apóstoles, son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, de ese del que vamos a hablar hoy. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de Felipe. Insistimos de que los discípulos de Jesús, o los apóstoles que Jesús nombró, no tenían ninguna capacidad notoria, ni tenían ninguna renombre, ni tenían ninguna cosa especial y algo que pudiera decirse que eran muy elocuentes, muy sabios. No, eran gente común y corriente. Gente común y corriente. Y como vimos en Mateo, eran gente que era salida del pueblo. Precisamente con Mateo vimos que no era ninguna buena pieza. Era como decían allá por España, pájaro de mal agüero. Era terrible. Terrible no en maldad, de golpes ni nada, sino que sencillamente era recaudador de impuestos y le robaba a su pueblo con el permiso del gobierno romano. Hoy vamos a hablar de Felipe. ¿Quién era este Felipe? Voy a tratar de buscar acá, y dice que Felipe, este apóstol, fue llamado a seguir a Jesús al día siguiente de aquel en el cual fueron llamados Andrés y Simón.
y sirvió Felipe de instrumento para que Natanael acudiera a él, a Jesús. Entonces voy a buscar junto con ustedes a Juan capítulo 1. Juan capítulo, ¿dije 1? Sí, 1. Del Mateo, Lucas, Juan 1, del capítulo, a ver, hago mi separación. Juan capítulo 1, versículo del 43 al 46. Bien, Jesús llama a Felipe y Natanael. Vamos a ver. Dice Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Lo mismo que le dijo a Mateo. Versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ambos pescadores, hermano. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Hago la corrección hoy porque el miércoles pasado cité este texto sin haberlo leído y dije yo de Galilea. Así que mis respetos y hago la aclaración. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. O sea que fue Felipe el que invitó a Natanael a que fuera y comprobara que había encontrado, dice el Felipe. Le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea, este hombre, cuando dice hemos, habían otros que creyendo igual que Felipe. Y cuando dice escribió Moisés en la ley, aunque se entienden que esta gente serán hombres comunes y corrientes, siempre la aclaración hay que hacerla. Los judíos o los israelitas desde pequeñitos eran enseñados en las escrituras. En el Antiguo Testamento especialmente podemos entender, yo me recuerdo, y cualquier corrección me la hacen saber, en Deuteronomio en el capítulo 6, en donde dice que le deberás de enseñar a tu hijo esto y esto, o sea, de las escrituras. Entonces cuando él le dice hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, o sea, ellos y Natanael lo estaba entendiendo perfectamente de que era el Mesías anunciado. Y le dice él, así como de los profetas. O sea, recuérdense que el Mesías, el ungido de Dios, ese había anunciado, ¿se acuerda? En Jeremías, en Malaquías, en Isaías, todos y los otros profetas también que profetizaron que un día iba a venir el Mesías. Y dice, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea que conocían bien a Jesús, pero conocían bastante mejor a su padre, a José.
según la gente entendía que José era el padre natural de Jesús. Ustedes saben pues que la escritura, hasta ahí se termina la información para no, digo yo, no nos enredemos mucho. Ya sabemos cómo nació Jesús. Entonces, dijo Natanael en el versículo 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, de ese pueblecito, pues, de ese pueblito de ahí, desde Nazaret. Parece que no era un pueblo muy populoso, casi un pueblito muy pequeño. Parece que nadie había salido de ahí y había dado prestigio hasta este momento. Como nosotros en la actualidad tenemos algunos próceres que se le llaman, ¿verdad? O algunos caudillos que hacen historia, ¿verdad? Como en México, Hidalgo, como en los Estados Unidos, déjeme, ahí me corrige después, Washington y toda esa gente, ¿verdad? En nuestros países, en Centroamérica, hay una serie de caudillos que pelearon por la revolución y la liberación de estos pueblos de la esclavitud de los españoles. Entonces, ya bien dicen, estoy diciendo en México, Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, así, ya rápido cualquiera Benito Juárez, inmediatamente lo identifica. Pero de Nazaret nunca se había mencionado nada. Y sin embargo, allá por Malaquías dice, y tú, Belén Efrata, de todas esas tierras pequeñas tan sencillas, de ti me nacerá el que será el rey de Israel. Y entonces, en el 46, le dijo Felipe, ven y ve, venid pues y comprobémoslo. Quiero aumentarle un poco a esta información en cuanto a esta duda, pues. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Natanael era de Caná. Usted lo puede comprobar aquí en Mateo capítulo 21, versículo 2. Otra aldea en Galilea. Y como hemos querido mostrar la información histórica bíblica de que Galilea era el estado, pues, o aquí en estas latitudes decimos el departamento, ¿ya? Entonces, y Nazaret era un municipio de ese departamento. Así como los galileos eran menospreciados por los habitantes de Judea, o sea, ya los de la capital decimos, los galileos mismos detestaban a las personas de Nazaret. O sea, a los galileos los despreciaban porque eran galileos, pues gente común. Pero los galileos eran más despreciativos con la gente más común y quizás más pobre, a las personas de Nazaret. A la luz de la información de Mateo capítulo 7 en el versículo 52, el desdén de Natanael pudo haberse centrado en el hecho de que Nazaret era una aldea insignificante, ya ve que le decía, y sin relevancia profética aparente. Más adelante, algunos se referirían con desprecio a los cristianos como la secta de los nazarenos. Un desprecio. Eso lo puede encontrar usted en Hechos, capítulo 24, versículo 5. Bien, entonces ya tenemos nuevamente quién era este Felipe.
Y este fue llamado por el Señor, porque aquí lo menciona. Estoy en Mateo nuevamente, capítulo 10, versículo 2, donde dice que ahí está, ¿cómo se llama? Felipe, ¿verdad? Muy bien, ahí está, ¿cómo le diría yo? Llamado por Jesús a ser ¿cómo le diría? Su apóstol. Disculpa que estoy trabajando con Biblias y computadoras y con cámaras. Disculpas. Vamos a ver Juan capítulo 12, 21, solo para irnos enterando. Dice en el Juan capítulo 12, 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjese los curiosos que habían llegado, griegos. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo, dice, sea glorificado. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que el Señor Jesús no era, no andaba dando audiencias que alguien lo manda a pedir, que quiero hablar con él porque quiero saber quién es ese Jesús, y nada. Igual, humilde, manso y humilde. Ni le dijo ni sí ni no. Entonces, Galilea era la ciudad natal de Andrés y Simón. Y se piensa que era una aldea de pescadores en la ribera del lago en donde ellos vivían. En la lista de los apóstoles, en Mateo 10, versículo 3, aquí aparece Felipe, el primero. Y en Marcos capítulo 3 y 14 y en Lucas capítulo 6, 14 aparece en quinto lugar con Bartolomé en el sexto. Por eso estamos haciendo esta aclaración, porque no lo llevamos aquí así en ese orden como si fuera la preeminencia de cada uno o la intelectualidad de cada uno, todos ellos. Entonces, no, los vamos conociendo más que todo. Bien, las únicas referencias adicionales a él en el Nuevo Testamento cuentan que no pudo sugerir a Jesús cómo proporcionar alimento a los 5,000 que menciona Juan capítulo 6 versículo 5. Vámonos pues, Juan capítulo 6, aquí estamos, Juan capítulo 6 versículo 5, lo busco yo. Bien, voy a leerlo en el versículo del 1 en adelante para que se entienda a lo que nos estamos refiriendo. Alimentación de los 5,000, ¿se recuerda? Después de esto, estoy en Juan capítulo 6, versículo 1 para entender el 5. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, dice bien, al Felipe del que estamos hablando hoy, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué problema le puso a Felipe? Pero esto decía
para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. En el versículo 7 Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y entonces prácticamente le dijo: ay, Señor, ni que tuviéramos 200 denarios, es una gran cantidad de dinero, podíamos darle de alimentar a estos 5,000 personas. Efectivamente, muchas veces, a veces somos Felipes, no podemos, y efectivamente, no podemos. Y ahí es donde debemos de acudir a Jesús. Entonces, siempre que veamos a estos hombres, son hombres tan comunes como nosotros, sin ninguna virtud ni ninguna capacidad. Fíjese que ahí, con solo la pregunta que le hizo el Señor Jesús, y él también respondió inmediatamente, ni con tanto dinero podíamos comprar. Así, limitados que somos, y así eran ellos también delimitados. Tenían su límite como Felipe dice que pidió a Jesús que pudiera ver al Padre. Hoy sí se pone buena la cosa, porque nos vamos a ir a Juan capítulo 14, Juan 14, y en el versículo 8. Jesús es el camino al Padre, dice el título del capítulo 14. Entonces Jesús le estaba hablando a sus discípulos que muy pronto él iba a partir. A mí siempre me gusta leer no solo el texto bíblico, porque a veces cuando el texto bíblico se pone, se pierde de qué están hablando. Y siempre me gusta leer el contexto para entender el texto. Acuérdense que el contexto son los datos que están anteriores. Leamos pues, para poderlo entender mejor, Juan capítulo 14, desde el versículo 1, aunque andamos buscando el versículo 8 donde nos vamos a detener. Dice el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, les dice el Señor Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Tremenda aseveración. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y para nosotros también, hermanos míos, para nosotros también. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El arrebatamiento de la iglesia. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Señor les estaba diciendo: bueno, yo ya entiendo que ustedes están bien enterados de todo lo que les he dicho durante todo este tiempo que han dado con ustedes, o ustedes conmigo. Versículo 5. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí, ¿se recuerdan? Volvió a mostrar ignorancia el hermano Tomás. Y había andado con Jesús, imagínense. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Contundente Jesús, entenderlo tú. Nadie, y nadie es nadie. Usted y yo no podemos llegar al Padre ni por la religión, ni por buenas obras, ni esto, ni andar haciendo esto, ni andar haciendo nosotros, ni guardando esto, ni guardando lo otro, nada. Nosotros
llegamos al Padre por medio de Jesucristo. Nada más. Jesucristo no tiene intermediarios, ni secretarios, ni secretarias. No tiene ni ayudantes, ni nada. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, el Señor Jesús le dijo a Tomás, versículo 7, si me conocieseis, o sea, si te hubieras preocupado de saber quién soy yo, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. O sea, él estaba tomando la posición igual a Dios aquí. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Contundente. Así que mis queridos amigos que niegan la divinidad de Jesús, aquí puede usted tomarse este traguito y este sándwich. Versículo 8. Felipe le dijo, ay, sale ya Felipe otra vez, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oiga pues, y habían andado con Jesús. Y como yo que Jesús le estaba diciendo a Tomás, mira Tomás, tanto tiempo que he andado caminando ahí, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, usted y yo entendemos que no, que Padre Dios Padre no se puede ver, porque Jesús mismo lo dijo, que Él es espíritu, y nadie puede ver a Dios si no muere. Eso lo sabían estos lo sabían perfectamente, si eran judíos, pues. Y Jesús se los estaba, pero aclarando, solo falta que le jalaran las orejitas. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mire, pues Felipe estaba casi a la altura de dudas con este Tomás. Dice, ¿no cree Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué preguntita la que te estás haciendo, Felipe. ¿Cuánto tiempo han dado y que no has entendido, muchacho? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, que no crees tú, no has entendido. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire qué lindo. Dice, no diría el Padre que mora en mí, yo hago las obras, no. Él hace las obras en mí. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y en el Padre en mí. De otra manera, si no logras entender esto, muchachos, creedme por las mismas obras maravillosas que yo hago. Este era Felipe, uno de los apóstoles de Jesús. Y estando en vida con su maestro, qué hermoso, porque tuvo la oportunidad de preguntarle, y viendo tantas maravillas y tantas cosas extraordinarias que hizo Jesús. Y oiga, pues, extraordinarias es resucitar a gente que ya había muerto, la multiplicación de los panes, los ojos que les puso a los ciegos, curarle las lepras a las gentes, y muchas otras cosas. Curó el flujo de sangre de la mujer. Todos los milagros que hizo el Señor Jesús, todo eso lo vieron ellos. Ninguna persona en el Antiguo Testamento había hecho eso. Esas son obras de Dios, solo Dios. Viene Jesús, hace todas esas obras que solo Dios puede hacer. Y sus propios discípulos todavía dudaban. Si tú tienes duda
de tu fe y de tu entender la palabra de Dios, pídele al Señor en oración. Dios Todopoderoso, ayúdame a conocer más de tu palabra. ¿De quién eres tú? Usted pregúntele al Señor Dios Todopoderoso, que Él le va a tocar por medio de su Santo Espíritu para que usted conozca más de Él. Este es su canal cristiano, La Palabra. Hoy hemos meditado y buscado en las Escrituras quiénes eran los apóstoles de Jesús. El siguiente miércoles continuaremos con otro de los apóstoles de Jesús. Saludos y bendiciones por donde quiera que nos ven